No voy a... Yo lo subí la clase pasada, ¿verdad? Supongo que sí. Bien. Miren, la idea acá, para que ustedes puedan verlo rápido, o sea, simplemente lo vamos a prácticamente presentar esta parte para comenzar a trabajar un poquito con la limpieza de datos, si da tiempo hoy. Bueno, pero si no tenemos el lunes ahí también para trabajar, pues yo sé que en un solo día trabajamos lo que yo necesito ver. Bien, miren acá, cuando hablamos, ya ustedes saben para qué se utiliza Pandas, obviamente, que es para la importación de datos, además que ya te explique esa parte. Y acá tenemos una librería, obviamente, para nosotros poder capturar o más bien transformar datos que nosotros capturamos de una URL. Muchísimos data frames vienen ya con un link predeterminado. Por ejemplo, por ahí anda un link ahí del COVID-19 que te da una página que actualiza los datos día por día de todos los países y prácticamente te da un URL para que tú tengas siempre la información actualizada. Tú puedes trabajar directamente con URL o llevarlo a un punto .csv para que se te haga, casi siempre uno lo lleva a punto .csv para que se le haga más fácil trabajar, porque ya cuando tú conoces las operaciones que puedes realizar con un CSV, obviamente va a ser muchísimo más fácil la parte del trabajo previo que se va a hacer. Miren acá, cuando vemos esta parte de la importación, fíjense que estamos importando un archivo CSV. Ese mismo archivo, usted se va a encontrar muchísimos ejemplos en internet aplicando wine quality, la calidad de los vinos, .csv, o sea, usted lo puede descargar, como yo le mencioné, usted pone Open Data y va a conseguir 50,000 fuentes de datos para tú poder hacer prácticas con ellos. Como les mencionaba también, que en una de las clases le decía, mira, el tipo de datos puede ser semiestructurados, estructurados, no estructurados, y en su mayoría van a venir no estructurados. ¿Por qué? Porque van a venir de redes sociales, de archivos informales que tienen archivos de Excel, archivos CSV, archivos TXT que tienen las personas. Puede también venir de base de datos no SQL. O sea, son demasiadas fuentes hoy en día que tenemos para la captura de datos. Inclusive puede venir en papel que usted tenga que predigitarlo, aplicar redes neuronales para que analicen esas imágenes, para que se te haga más fácil. O sea, hoy en día la parte de la información, el volumen de información, el volumen de datos que se maneja es demasiado. Porque usted sabe que cada minuto nosotros estamos creando datos, generando datos, generando datos. Cada vez que usted da un clic, cada vez que usted pone un comentario, bueno, es un dato. Entonces imagínese que las personas dedican demasiado tiempo a estar conectadas a un teléfono, toda la información o da más bien data que viene generando. Entonces, fíjense que acá esto no es más que una variable. O sea, yo capturo ese link en esa variable y luego utilizando URL retrieve, yo lo que hago es que yo coloco un nombre. Por ejemplo, ese nombre yo se lo estoy dando diciéndole, mira, este URL con esta función prácticamente, ya es una función predefinida. O sea, usted la puede hacer usted mismo, porque ya usted sabe cómo utilizar Pandas. Si usted se busca el código que hay detrás de esa función, bueno, usted se va a dar cuenta que, que yo capturo ese URL, lo transformo, hago una transformación a data frame, pero en vez de yo comenzar a hacerla manualmente, bueno, ya Python tiene el paquete, lo que hacemos es que lo importamos y prácticamente es utilizarlo. Voy a utilizarlo, entonces ese URL lo voy a convertir en un documento .csv que se llama calidad de vinos. Usted puede poner el nombre que usted quiera ahí. O sea, este mismo documento que está acá, en vez de utilizar el URL completo, ya lo estoy convirtiendo, toda la información la tengo acá y la salvo localmente. Entonces, una vez que ya yo lo salvo, obviamente lo importo y comienzo a trabajar con el mismo. Fíjese prácticamente todas las columnas. Fíjense que acá le pongo el separador. Le digo, mira, está separado por punto y coma, no por coma. Que en una de las clases creo que alguien me preguntó sobre eso. Entonces ya acá tú lo tienes bien organizado, cada una de las columnas, donde te dice aquí que la columna, si usted se fija, automáticamente usted comienza a analizar este dataset, que siempre es importante visualizarlo. Ya yo sé que esta columna que está acá, si, bueno, no hemos hablado de las predicciones, pero cuando hablemos de predicciones, ya usted va a saber que ese es su target, cuando estemos hablando de algoritmos supervisados, donde vamos a tener ya una columna prácticamente para nosotros hacer predicciones. Si utilizamos este mismo dataset, la columna quality, en este caso, viene siendo su Y, que luego hablaremos de eso con la fórmula matemática de regresión lineal. Entonces, otra cosa más que podemos hacer, fíjense acá,
Ya yo tengo el URL, también aquí lo estoy haciendo de manera directa, fíjense, sin importarlo. Y bueno, esto es una forma de hacer un histogram para que usted vea también que desde Pandas yo puedo elaborar un histogram. Y si usted se fija acá, ya esto es simplemente un label y un Y, o sea, no tiene la gran cosa. El tema de gráfico, yo solo estoy pensando rápido, porque cuando usted quiere hacer cualquier tipo de gráfico, usted pone en Google o investiga en Mapper, en esa librería, y usted va a encontrar un sinnúmero de ejemplos haciendo gráficos. O sea, que prácticamente es reutilizar ese código que está ahí y pasarle a la columna que usted quiera graficar en su dataset. Y ya el tema de los slides, ya lo hemos hablado cuando estábamos trabajando con listas, de esta columna a tal columna, de tal fila a tal fila, o sea que es simplemente reutilizar lo que ya usted aprendió previamente. Otra cosa vamos a poner aquí, a ver qué más. Bueno, fíjense en el histogram, como queda graficado. Bueno, también sería lo mismo, si es algún CSV que tengo en Excel, es simplemente utilizar también el paquete para yo leer lo que yo tengo en Excel, o sea, que es más de lo mismo. Ya aquí, con el request y URL open, es bien interesante lo que hacen porque acá se utiliza mucho también esto para cuando estamos hablando de hacer Scratch en la web. Yo lo que estoy haciendo un request a un URL, por ejemplo, este URL que está acá, yo le voy a hacer un request con este paquete que tengo, que fíjense que yo lo importé, ya viene un paquete predefinido para hacer un request, si usted se fija, a este URL que está acá, y luego tengo un URL open, o sea, yo voy a cachear la respuesta que tengo de este URL, de este request que yo hice. Si usted se fija, cuando imprimimos aquí el type, él te dice que es un HTTP client, HTTP response. O sea, tú tienes ya un response y una información dentro de esa variable. Y aquí simplemente la va a leer, se lo va a asignar a la variable HTML, si usted se fija. Y ahí te trae toda la información prácticamente que usted tiene en esa página de manera desorganizada. Prácticamente con todas las etiquetas que tú tenías, como que dicen en ese código. Bueno, siempre cada vez que usted utilice una lectura, que usted haga un open para usted leer y haga un response, o cuando esté trabajando con un TXT y lea un documento, siempre acostúmbrese a cerrarlo. Acostúmbrese a eso para que no se le dañe el documento original. Ya aquí, si usted se fija, estamos haciendo más de lo mismo, pero utilizando el paquete request. ¿Qué me va a permitir esto? Traerlo un poquito más bonito y más organizado. O sea, viene siendo prácticamente lo mismo, ya que me está ahorrando que en un solo paso estoy haciendo prácticamente el request y el response y request prácticamente. Acá tengo el URL y le hago un request get. El URL, si usted se fija, voy a extraer todo el texto. O sea, aquí yo tengo mi request y aquí yo le estoy diciendo, mira, yo quiero extraer con el punto text todo el texto. Luego lo imprimo y fíjense que sale de una manera más organizada. Prácticamente cuando yo utilicé este paquete de acá arriba, fíjense que se convirtió prácticamente ilegible. No se preocupe que este documento va un poquito rápido porque se lo voy a enviar también. Ahí tú lo vas a entender lo que quiere hacer cada cosa de eso. Pero más o menos que para que tenga una idea de lo que tenemos acá. Entonces, la más interesante de todas viene siendo esta, Beautiful Soap. Aquí ya sí le da un formato, vamos a poner, más legible y también para extraer información se te hace muchísimo más fácil. Estoy importando el mismo request from BC4, estoy importando Beautiful Soup. Acá, con esta librería, voy a hacer lo mismo. Fíjense que estoy utilizando el mismo get, el mismo text, pero ahora voy a crear un objeto de Beautiful Soup que me va a permitir a mí, fíjense ahora, que ya me va a permitir a mí muchísimo más organizado. Es decir, que cuando yo quiera extraer todo el texto que tenga con la etiqueta P, por ejemplo, dentro de un párrafo, me lo voy a extraer. Que tenga, por ejemplo, AHRF, para simplemente extraer los URLs que yo tenga en una página de internet, los correos que yo tenga en una página de internet. O sea, para comenzar ya a hacer segmentación de esa data y yo poder comenzar a trabajarla. Porque, mire, el proceso de extracción de datos realmente es bien tedioso. No te voy a decir que es sencillo, que es bien fácil, no es sencillo, por el tema de que es bien tedioso. O sea, realmente hay muchas informaciones que usted va a tener que buscarla para completarla. Yo en una de las clases le mencionaba
que cuando importemos dataset, va a haber una parte que realmente se le va a complicar un poco en el sentido de que le va a faltar información. Entonces, cuando me falta información, y sobre todo me falta información considerable, siempre tu primera alternativa será buscar otra fuente para tratar de completarlas. Siempre tiene que ser buscar una fuente donde yo diga, mira, yo no tengo los correos, pero quizás tengo un archivo de Excel por ahí o lo anotamos en una hoja. O sea, hablar con el cliente para tratar de conseguir esa información. Porque si no, tú tienes que ir al relleno de información, al promedio de la información. Y vamos a decirlo así, en cierto sentido, aunque el promedio te ayuda muchísimo, si tú tienes la cantidad de datos considerable, pero realmente te puede distorsionar un poquito el modelo, ya que muchos de tus campos van a tener promedio. Entonces, a veces, cuando tú tienes una columna que es muy importante para tu análisis y tú no tienes la cantidad suficiente de datos para tú crear para tú utilizar esa columna, por así decirlo, para crear el modelo, es bien peligroso en el sentido de que si tú pones un promedio o rellenas los datos manualmente y no estás seguro que ese es el dato original, eh, puede que tú construyas un modelo que realmente no valga la pena y eso es lo que no queremos. Eso es lo que no queremos. Profe, una Ajá, pregunta. ajá. ¿Cuándo usted sabe que usted tiene ya una buena cantidad de datos? ¿Alguna Mira, cantidad fija o cómo? no va a depender. O sea, cuando estamos trabajando con proyectos de medicina, vamos a suponer, yo voy a hacer un algoritmo para predecir si una persona tiene cáncer o no. Tú sabes que ya la situación ahí es bien delicada. O sea, ahí yo tengo que trabajar con un margen de error mínimo. Entonces, para yo trabajar con un margen de error mínimo, entonces necesito tener esa data lo más completo posible. Ya cuando voy a trabajar, ponle con lo que hacen ahora, compra de criptomonedas, vamos a ponértelo así. Quizás ahí el margen de error yo pueda aceptar un poquito más, porque como eso varía tanto, yo puedo tratar yo digo, mira, aquí yo con un 88% de un modelo que me dé, yo creo que yo puedo aceptarlo para trabajar con él, porque un 88%, un 85%, un modelo por encima de un 85% es mejor que nada, que me ayude a mí a tomar una decisión sobre la compra o no de una criptomoneda o compra o no de hacer trading. O sea, yo puedo trabajar con un algoritmo así. O sea, muchas veces cuando yo no tengo más de un 60% de una data y yo no puedo utilizar la misma data que yo tengo para tratar de crear una función o tratar de promediar los datos. Que yo diga, ok, yo tengo datos vacíos y yo tengo, por ejemplo, vamos a decirlo así, los clientes que son fieles a la marca y tengo clientes que son fieles a un precio bajo y así sucesivamente. Yo digo, espérate, entonces me falta mucha información de los clientes que son fieles a la marca, pero yo tengo información que tal vez si yo utilizo otras características de ese mismo cliente, de lo que, por ejemplo, para compararlo en base a las otras características de los otros clientes, tal vez yo pueda obtener, decidir en vez de yo comenzar a predecir, como decidir si pertenece a ese grupo o no, dependiendo de las características que ellos tengan, porque van a ser también muy parecidas, pero tengo que tratar siempre mi primera opción, llenarlo. La segunda puede ser hacer un promedio con los clientes que se parezcan más. Bueno, si este se parece mucho a los que son fieles a la marca por el tipo de características que tiene, yo lo voy a rellenar diciendo que son fieles a la marca. Pero usted sabía ahí que usted prácticamente no se lo está inventando porque está tratando de promediarlo, pero ahí es cuesta arriba. Ahora bien, si yo no tengo esa certeza, yo puedo optar por dejarlo vacío, por así decirlo, que ya sería mi tercera opción. Si creo que rellenándolo no podría. Y mi cuarta opción, si la columna no es tan importante, yo la pudiese eliminar. O sea, muchas veces, si me falta tanta data, estamos hablando que no tengo ni un 60% de la data, a veces tú vas a tener un 20% de la información en una columna, tú vas a decir, no, pero espérate, ya inventarme el 80% o promediar el 80% de la información como que es demasiado. O sea, si yo no puedo conseguir por lo menos el 50 o el 60, yo mejor prefiero eliminar la columna.
y tratar de crear un modelo en base allá a lo que tengo, para no crear un modelo ahí que haga predicciones que no sean del agrado. Bien, miren, la forma como le ponían de Beautiful Soup era bien interesante, por lo mismo. Fíjense acá. O sea, aquí se está haciendo un otro ejemplo, pero haciendo lo mismo, utilizando el mismo Beautiful Soup. Véanlo acá. Pero aquí ya estoy utilizando otra que se llama GetText. Y cuando usted lo ve ahí, fíjate ahora cómo él obtiene el texto. Todo lo que es texto dentro de esa web. O sea que ¿qué te estoy diciendo con esto? Que cuando usted vaya a trabajar con algún documento de la web, usted investiga sobre eso. ¿Cómo usted la va a aplicar? Fíjense lo sencillo. Aquí yo estaba importando los textos, solamente todo lo que era información. Y miren acá que estoy creando estas variables. ¿Con qué? Con los tags. O sea que dentro del Beautiful Soup yo tengo demasiada, vamos a poner métodos para utilizar. Fíjense aquí que estoy imprimiendo los títulos que yo contenga en la página. Aquí estoy buscando todos los tags. ¿Cómo? Con la A. O sea que en HTML yo tengo A, href y voy a tener un link. Se fíjense acá que estoy haciendo tags con lo que tengan la y luego voy a recoger esos tags. Y fíjense acá, yo voy a obtener todos esos tags, pero que contengan href. O sea, ¿qué significa eso? Yo voy a buscar todos los URLs, el que ha utilizado en algún momento HTML, ya sabe a lo que me estoy refiriendo. Y fíjense acá cómo te está trayendo prácticamente todos esos URLs de una página web. Que muchas veces tú entras a una página que así, vamos a poner, cuando tú estás trabajando con ética hacking, tú comienzas a crear tu diccionario y estos métodos se utilizan muchísimo. Porque lo que yo estoy haciendo hay captura de datos. Estoy capturando datos de esa web y ahí comienzo yo a crear ya mi data warehouse, tanto para análisis de datos o para ética hacking, puede ser. O sea, para cualquiera de los métodos lo voy a implementar. O sea que es bien interesante lo que podemos lograr con eso. Miren, antes de yo hacer algo de limpieza de datos, ¿verdad? Déjame ver si yo la tengo aquí. La parte de la... Vamos a ver acá. Que es bien importante que yo mencione esta SQL. Ok. SQL Alchemy es una librería que me permite a mí crear un motor de base de datos. O sea, prácticamente crear un motor de una base de datos. A mí siempre se me olvida cómo se menciona esta palabrita. Lo que son de inglés aquí, en Gem, creo yo que se pronuncia. No recuerdo. Creo que es así. Yo creo que Engine. En Gem, ¿verdad? Engine. Creo que sí, creo que es así. Bien, acá, si ustedes se fijan, estoy importando de SQL Alchemy aquí que tengo acá. Es un paquete, como yo le decía, es saber qué utilizar en Python. Voy a importar para crear prácticamente una conexión o un motor de base de datos y yo trabajar con una base de datos. En este caso, yo tengo una de ejemplo. Te lo voy a encontrar, siempre pongo LS y esto es Windows, ¿verdad? Aquí yo tengo una de ejemplo que se llama Shinos SQLite. Usted la va a encontrar también en Google. Esa es la que prácticamente usted va a encontrar en toda la página, que es la que te facilitan como para entender lo que yo quiero hacer. Pero también, dependiendo de la base de datos que usted utilice, usted se quiere conectar a SQL, usted pone en Google así mismo, conectarme en SQL vía Python, ya, te va a salir el script completo de cómo utilizarla. Ahora, todo lo que tiene que saber, qué yo puedo hacer después que yo estoy conectado. Lo otro es un copy-paste prácticamente. Y también usted verá que va a estar utilizando el engine, o sea, lo va a estar utilizando. Va a ser esencial para usted trabajar con el engine. Entonces, ¿qué yo voy a tener con esto? Yo voy a tener una variable, le puedo llamar a sí mismo, y voy a crear esa conexión. Cuando voy a trabajar con SQLite, si ya yo tengo el archivo, por ejemplo, en este caso yo lo tengo acá, le voy a poner 3 slash y el nombre. Que esa base de datos, lo chévere de esta, que si usted la busca en Google, esta aparece prácticamente el diagrama relacional de la misma, para que usted vea más o menos de qué se trata eso. Que son prácticamente una base de datos que tiene árboles, artistas, clientes, empleados,
prácticamente como de un playlist musical, como de una tienda, de un store así como de que vende tipo, como música. Entonces acá, una vez que yo lo tengo, prácticamente aquí yo creé ya mi conexión. Ya si viene siendo, usted va a conectarse con Postgre, bueno, aquí cambiaría esta línea que está aquí adentro. Como le dije, tú lo buscas en Google, ahí lo va a ver. Si es con MySQL va a cambiar un poquito, con SQL también va a cambiar. Pero lo importante es que usted sepa que yo voy a crear prácticamente mi conexión así. O sea, casi siempre voy a utilizar Create Engine y voy a crear mi motor, mi conexión. Una vez que yo esté conectado, lo interesante de esto es que yo puedo comenzar a trabajar, traer información, hacer select, hacer gráficos con esa data. Inclusive puedo ir más allá, hacer transformaciones aquí y luego esas transformaciones que yo hago, cargárselas a la tabla. O sea, es bien interesante cuando tú estás trabajando con un... ¿Por qué? ¿Por qué menciono lo interesante de esto? Porque muchas veces cuando yo voy a trabajar en tiempo real, pues como les dije, esto de la Big Data realmente es un mundo. Aquí tú vas a tener muchísimas herramientas para automatizar esa extracción, porque quizás yo voy a extraer esa data en la noche y yo no voy a querer estar despierto para a las 3 de la mañana, por ejemplo. La producción termina a las 12 de la noche. Bueno, yo no voy a querer estar despierto, entonces yo voy a tener herramientas que me van a permitir automatizar extracciones de datos, o sea, que son bien interesantes. Como yo le dije, todavía no he sacado el tiempo, la verdad, de comenzar a hacer videos como prácticamente así de Big Data bien interesantes, que le puedan ayudar a ustedes a comenzar a explorar un poquito. Porque al final, que ustedes no lo crean, muchos de ustedes se van a acordar de esta clase en un par de años. Un par de años no, dentro de 1 o 2 años. En el sentido de que ya la mayoría de instituciones, que como le mencioné en una de las clases, ahora es que están creando sus departamentos de ciencia de datos, ni siquiera de ciencia de datos, de análisis de datos. O sea, que es algo que por eso yo me gusta que el informático se mantenga investigando. Mire, en el continente europeo es una realidad. En Sudamérica ya es una realidad. En Estados Unidos, el trabajo más pagado es de un analista de datos, el mejor pagado, de un científico de datos, el mejor pagado. Oferta, mucho. ¿Por qué es el mejor pagado? Porque hay mucha oferta, perdón, mucha demanda y poca oferta. O sea, todo el mundo necesita personal que trabaje con ciencia de datos, pero prácticamente no hay tantos, porque esto es nuevo. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento usted va a tener que decir, espérate, pero programadores, ahora mismo hay mucha gente programando, hay demasiadas herramientas que están automatizando el código, cada vez se hace más sencillo. Voy a tener que dar el siguiente paso. Tengo demasiadas empresas grandes que me están vendiendo el software por porciones. O sea, la competencia de la programación cada vez va a ser interesante porque cada vez van a traer proyectos más novedosos porque va a haber hay mucha competencia. Eso es bueno. Pero en un momento usted va a tener que trabajar, muchos de ustedes, se lo garantizo, van a tener que dar ese paso de decir, hey, espérate, aquí ahora mismo esto es un mundo, esto es nuevo. Entonces, ¿saben? Con esos países llegan las cosas, luego eso se comienzan a implementar acá. Y sobre todo las instituciones financieras. Ya las instituciones financieras, yo le mencioné en una de las clases que ya empezaron a eso. O sea, en Santo Domingo, ya los departamentos de análisis de datos son una realidad. O sea, eso aquí en Santiago que siempre están un poquito mal las cosas, pero ya son una realidad. Bueno, en la empresa que yo estoy ahora mismo, yo recuerdo que cuando yo le daba servicio, cuando le doy servicio de networking, service security, prácticamente soy analista, pero analista de cyber security, de seguridad prácticamente. Pero, miren lo chévere de esto, cuando yo le hablé del tema de ofrecer un servicio extra de análisis de datos, ellos no lo veían como, contrale, pero yo puedo hacer algunas cositas en Excel y a veces dominicanos convencerlo un lío. Vamos a ponértelo así. Para ellos hacer un reporte a veces, cuando querían analizar ciertas cosas, que lo que iban a hacer a base de datos, a veces duraba, con super servidores que tenían, duraba 3 horas generándolo. Yo le creé prácticamente un algoritmo para yo tratar de motivarlos a que trabajáramos con eso. Y lo hacía de 40 a 45 minutos. El reporte que duraba 3 horas. Haciéndolo aquí. Yo lo que hacía es lo mismo, conectarme, prácticamente crear mi motor y aquí yo hacía todo mi código y trabajando con esa data, yo podía trabajar.
e importarla y lo hacía un poquito más rápido. Bueno, un poquito no, muchísimo más. Y luego con los dashboards también, cuando yo extraía los data acá, la limpiaba, transformaba y luego lo utilizaba una herramienta de visualización, dígase Tableau o Power BI. Tuve que hacer unos dashboards interesantísimos para el análisis de datos. En ese momento, 2017-2018, como no tenía el boom a nivel, vamos a poner otros países desarrollados, aquí no tanto. Ellos no lo veían como, hey, está interesante. O podemos invertir dinero en esto para sacarle provecho. Bueno, ahora en el 2021 iniciaron con eso. No tuvieron otra alternativa para poder organizarse y para poder tomar mejores decisiones. O sea, ya están formando un equipo bien interesante. Lo único malo es que ahora yo no les salgo gratis. ¿Por qué? Porque en ese momento yo lo que quería era hacer cualquier tipo de proyecto que tuviera con análisis de datos. Como vamos a suponer, era mi plan piloto. Ok, entonces mi plan piloto, tú me das la oportunidad de yo trabajar con tu data y prácticamente yo lo voy a hacer como quien dice gratis. Bueno, ahora no es así. Ahora soy más complicado. Si tú me dices a mí, mira, necesito un dashboard de tal cosa, y yo voy a decir, wow, bueno, eso te va a salir caro. Porque realmente toma cierto tiempo y, bueno, cierto no mucho tiempo. Tú poder estructurar la data y luego hacer los dashboards. Realmente consume un tiempo considerable. Bien, entonces una vez que ya yo estoy conectado, yo puedo comenzar a tener acceso a las tablas. Por ejemplo, yo quiero los nombres de la tabla. Sencillo. Ya yo tengo todo acá. En el MGIMP, fue que me dijo que se pronuncia bien. Y acá, una vez que yo lo tengo, obviamente, ya voy a comenzar a utilizar todos los métodos que yo tengo cargado con el engine. Fíjense. Usted puede comenzar a ver qué yo puedo hacer con cada uno de ellos. Luego usted se puede limitar lo necesario. Ni yo mismo lo he utilizado todos realmente. De aquí he utilizado muy poco. Casi siempre es el mismo, el table name para saber los nombres de las tablas. Fíjense ahí. Bueno, vamos a imprimir el nombre de tablas. Borré fue. Vamos a ver si no me conecté. Vamos a hacerlo de Dir, a ver si está. Ese color light. No tiene data este. A ver si tengo otro. No, ese no tiene data. Vamos a ver. Profe, ¿y el archivo que usted mandó en el grupo de WhatsApp? ¿Qué vamos a hacer con él? Fue el editor que yo lo mandé. Ese no es el editor. Entonces, ¿qué dice? Decía como cáncer o algo así. Sí, Cáncer de Chicago. Déjame ver. No, ese no era de ustedes. Ese era de otro grupo. Vamos, ahora que tú lo mencionaste, porque no se me olvidó. Déjame enviarlo ahora mismo. Ese es de otra clase de inteligencia artificial. Okay. Es un problema, la verdad. Cuando tengo tantas clases que son los mismos días, a veces uno se pierde un poquito de los temas que uno lleva. No se preocupe. Bien. Preguntando. Perfecto. Miren, acá lamentablemente, no lo tengo, lo tengo con cero. Mira, yo creo que este se me había dado a mí cuando es con Windows, que se me quedaba en cero siempre. Déjame ver algo. Vamos a ver. A ver. Déjame ver si yo tenía ese archivo ya anteriormente. Pues yo creo que yo me he dado una clase con eso para que ustedes lo vean cargado. Pero dame un segundito. Vamos a ver. Creo que yo tenía una clase aquí. Vamos a ver, clase. Ustedes. Creo que sí. Van acá. Para lo menos lo vean previsualizado. Ok. Bueno, se lo voy a aplicar aquí ya que lo tengo. Tenía una clase ya que le había dado anteriormente también. Creo que aquí en UTESA también.
ya que el archivo parece que está corrupto. No lo voy a dar a correr porque después se me va a borrar la información. Si yo se la consigo y se la subo a ustedes para que la tengan. Pero si no me recuerdo, Sí. en Windows yo creo que me va a hacer problema. Tengo que visualizar eso. Que me salía con cero, porque en la Mac yo no tengo problema ni con Linux. Pero no, yo creo que yo utilicé fue Jupyter Lab para este laboratorio de Chino SQLite. O sea, en vez de Jupyter, si no me recuerdo, porque lo cargué acá en Jupyter Lab, porque me estaba dando problemas justamente con ese archivo. No, mentira. Al contrario, era con Jupyter Lab que me daba problemas. Y yo estoy en Jupyter ahora mismo, o sea que no debería. Voy a cargarlo de nuevo de otro que tengo, o lo descargo de internet y se lo subo, para que ustedes puedan practicarlo. Pero la idea es que ustedes vean que acá yo lo cargo, ¿verdad? Tengo el nombre. Y miren, para mí sería más fácil muchas clases que yo tengo cargársela, pero yo no sé por qué cuando uno la explica así, como que yo te voy explicando, enseñándote la cosa, como que ustedes, no sé, como que se pierden rápido. Y a veces mejor ustedes prefieren que se lo escriban, o me equivoco. Y a veces uno mismo también se va como más rápido. Ah, mira, tengo esto, que tengo esto, que tengo esto. Y al final, Eh, como a uno está veces usted se perdido. va más rápido Sí, y sí, es es verdad. más difícil seguirle el paso. Exactamente. Ese es el problema de eso. Miren acá, si ustedes se fijan en esta línea, yo estamos haciendo lo mismo. Estoy cargando las tablas. Aquí estoy imprimiendo los nombres de la tabla que yo contengo. Fíjate, ¿en qué formato me lo imprime esas tablas ahí? ¿Cómo me imprime los nombres de la tabla? Eso es CSV. Listas. Exacto. Siempre que usted vea ahí, me la está imprimiendo Ah, como bueno, sí, nombre de sí, lista. listo, listo. O No, sea, ya pues te sí. puede dar idea de que yo puedo tomar esos nombres, comenzar a tratar de renombrar, o sea, puedo hacer operaciones ahí ya. Luego, yo voy a hacer una conexión. Fíjense ahora, yo simplemente accedí a las tablas, nombre de las tablas que yo contengo en esa base de datos. Y luego voy aquí, siempre utilizando, ¿por qué utilizo esto siempre? Este viene siendo mi conexión. O sea, yo lo que estoy haciendo cada vez que hago esto es conectándome para traer la información que yo quiero. O sea, aquí yo me estoy conectando. Pero ya para qué? Para realizarlo un query. Pero simplemente es una variable. Si usted se fija, aquí yo lo que cargo ya en engine.connect y lo cargo en esta variable, obviamente, para que no tenga que escribir esto siempre, cada vez que yo quiera utilizar uno de los métodos. Si usted se fija aquí, le voy a dar a ejecutar y aquí en este query, él me va a seleccionar todos los datos. Fíjense que yo estoy utilizando un transaction SQL igual. O sea, yo voy a ejecutar toda mi transacción SQL con tal cual usted lo domina, usted lo va a poner aquí. Si usted quiere hacer un group by, un inner join, todo lo que usted realiza, como si usted tuviera en su SQL Studio ahí, creando sus queries, igualito. O sea, no cambia prácticamente nada. Por eso le digo que el que ya maneja base de datos tiene una ventaja enorme. O sea, una persona que trabaja con base de datos y esté acostumbrado ya a realizar los cubos, diferentes queries con queries avanzados, cuando hace el switch por eso que yo digo que no va a desaparecer nada, sino que tú vas a hacer switch, tú vas a evolucionar las carreras o las especialidades. Tú haces un switch a analista de datos, óyeme, acá a ti hay que respetarte, porque tú cuando estés haciendo esos queries, se te va a hacer bien fácil aprender la sintaxis o trabajar con las diferentes herramientas para hacer análisis de datos, bien sencillo. Miren acá, de pandas, vamos a utilizar algo que se llama, miren cuando yo hago la ejecución, para que también ustedes vean, automáticamente fíjense en la variable que se llama query. Ahora, dentro de query yo puedo utilizar algunos métodos, vamos a ponerlo aquí, bueno, no lo quiero ejecutar. Hay uno que se llama fetch many como este, que aquí yo le puedo colocar un número a la cantidad de información que yo quiero que me traiga. Fetch one, que solamente me va a traer un dato, o fetch all, que me va a traer todos los datos. ¿Por qué? Porque algunas tablas van a tener tanto datos, millones, que tú vas a tener que fraccionarlo para que no te dure tanto. O quizás tú quieres, bueno, mira, yo con 100,000 registros, yo creo que yo consigo la información que necesito. Voy a solamente, si yo tengo 1 millón de datos, no, quiero de 200,000.
hacer varios datasets y luego lo concateno para que el procesamiento, la extracción sea más rápido. Es válido, porque quizás tú no tengas los recursos necesarios para traerlo todo de un tirón. Si yo digo, mira, acá con Fetch Money, si yo no le especifico, obviamente me va a traer una cantidad considerable. Ahora, ¿qué yo puedo hacer también? Es colocarle un número acá. Tráemelo 10, tráemelo 100 y así sucesivamente, el valor que yo quiera. Entonces, si usted se fija, cuando yo utilizo esto para traer mi tabla, en este caso, cuando yo lo ejecuto así, miren el tipo de datos, cómo lo trae. O sea, que para yo trabajarlo sería muchísimo más complicado. Pero en este caso, yo estoy haciendo un fetch many para la data y fíjense en acá que viene como un data frame. Obviamente, vuelvo y repito, como aquí usted abre una conexión y cuando usted abre algo siempre, ya cuando usted va a dejar de trabajar con él, ciérrelo. Esto que está aquí viene siendo todos los pasos que hicimos anteriormente. O sea, a partir de aquí, me conecto, hago mi transaction para traer la información. Aquí le digo para cargarlo en una variable como un data frame. O sea, de esto que está aquí del artist, ok, yo quiero eso y que tú me lo cargues en un data frame. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Lo mismo. Fíjense ahí, pero ahora voy a crear prácticamente los pasos para realizar eso. El mismo engine.connect, le voy a poner as connect para que sea más corto, ¿verdad? Voy a realizar la misma línea con el execute, mi sintaxis, mi transacción SQL, aquí me está seleccionando el last name y el título del empleado. Perfecto, ahí no tengo ningún inconveniente. Entonces, luego que yo tenga, selecciono el last name, el título, from empleado, lo voy a llevar a un data frame. Fíjense que estoy utilizando un método de pandas. Cada vez que usted vea PD, usted sabe que estoy utilizando panda. Se quiere decir que el data frame, que es lo que te va a hacer, que te va a convertir este query que usted tenía aquí, que recuerde que era de este tipo, que lo va a llevar a lo que se llama prácticamente, bueno, prácticamente no, te lo va a llevar a un pandas. Fíjense que estoy diciendo la cantidad de elementos que me va a extraer y luego, para yo poder visualizarlo mejor, miren, visualizarlo así con las columnas, last name y title. Esta línea es el que logra eso. Donde yo le digo, mira, de esa data, las columnas va a ser igual a qué? Al query keys, que viene siendo el nombre que yo tenía ahí, que viene siendo last name y title. Por eso que ustedes ven que cuando yo lo imprimo, si yo no le pongo esta línea, automáticamente no me va a salir así. O sea, estos dos no me van a aparecer. Entonces aquí yo le estoy asignando a cada columna los nombres. Esta línea es que logra eso. Con esa línea. Entonces acá lo mismo. ¿Usted se fija? Pero ya aquí estoy haciendo un poco, para que ustedes vean que yo puedo hacer, voy a utilizar todas las cláusulas o todas las transacciones como usted quiera. Aquí me está seleccionando el last name, el título, from empleado, donde el last name sea igual a Adams. O sea que usted va a tener todo. Voy a hacer lo mismo, le voy a poner nombre de la columna, fíjate cómo lo trae. Pero lo interesante del caso es, fíjense en toda la línea que yo tenía que para hacer eso, ¿verdad? Ahora, lo chévere de esto es que a mí me gusta montarle todo este tipo de ejemplos porque usted se va a topar con todo tipo de cosas. Y cuando usted lo vea, bueno, a mí me interesa que usted aprenda a interpretarlo. Pero todas esas líneas que están ahí, todas y cada una de ellas, usted se lo va a ahorrar de Panda con lo que se llama Read SQL Query. O sea, prácticamente esa línea que está ahí, ese método que está ahí, te ahorra todo esto. Y por eso por esos minutos se van a topar con Anaconda a cada momento, una actualización de cada uno de los paquetes, a cada momento actualizaciones, porque siempre te están creando cosas nuevas. O sea, yo le mencioné, si tú ves un blog, tal vez que es un poquito viejo y tú te entras a ese blog, quizás los métodos que están ahí no te funcionen. Puede pasar,
No se asuste si le pasa. O sea, puede que no te funcione. Y usted dirá, pero si no me funciona, profe, ¿qué hacemos? Sencillo. Usted tiene dos opciones. Darle un downgrade a la actualización o la versión que se está utilizando en ese momento, ya sea de NumPy, sea de Pandas o del paquete que esté preinstalado. O siempre va a haber una forma, si ellos lo quitaron es porque hay otra forma nueva de hacerlo. Ejemplo, anteriormente tenía este código para hacerlo. Luego surge un método nuevo que se llama ReSQL Query, que te va a... Si usted se fija aquí, es una función. O sea, si cada vez que yo quiero hacer que yo quiero trabajar con una transaction o quiero extraer datos de una tabla, yo no voy a estar creando todas esas líneas. Usted mismo podía, todas esas líneas que estaban ahí, usted mismo podía crear su propia función y solamente llamar a la función y pasar el nombre de la tabla y ya usted resolvió su problema. Entonces, ¿qué es lo que él está haciendo aquí? Eso mismo. Fíjate que él te dice, ok, de Pandas, tú vas a utilizar el método read SQL query. ¿Y qué yo voy a esperar como argumentos? Sencillo. Obviamente el transaction, lo que usted quiere hacer, select last name, title, from employee. Seleccioname el last name, el título from la tabla empleado. Y le paso el engine, mi conexión. ¿Qué pasa? Ya él sabe que eso es lo que está esperando aquí. O sea, él esperaba esa línea, entonces ya él sabe que eso es lo que le espera. ¿A dónde yo voy a buscar esto? Tú vas a buscar esto aquí, con este engine. Y fíjate que el type, ¿cómo él te lo trae? Ya te lo trae como un data frame. O sea, hace todo. Te lo trae como un data frame. Toda la información. Te hace el data column square key para renombrarte la columna. Y fíjense ahora cómo aparece. O sea, que realmente es bien sencillo la forma en cómo lo hace. O sea, con ese tipo de cosas no hay inconveniente. Simplemente, esto mismo que usted tenía aquí, no importa la base de datos. Lo único que va a cambiar aquí va a ser la forma de conexión a cada una de ellas. Pero una vez que yo tengo esto, ya me conecté y comienzo a trabajar. Inclusive, una de las bases de datos que ha tomado un auge, por así decirlo, y que se está utilizando mucho y que trabaja muy bien en proyectos de análisis de datos, cuando yo quiero trabajarlos, es Postgres. O sea, Postgres yo les digo que tiene un resurgir, ha tenido un resurgir con el tema del análisis de datos, realmente, porque se está utilizando muchísimo. La misma base de datos no SQL, obviamente, porque me va a permitir almacenar y crear un data warehouse todavía más organizado, porque me va a permitir almacenar todo tipo de información. O sea, que, bueno, como le dije, eso sería prácticamente para uno ver todo eso y habría que tener una materia dedicada a lo que es Big Data, porque son demasiadas herramientas que hay que utilizar. Aquí vemos la cosita por arribita de lo que usted necesita saber para comenzar a importar datos, limpiarlo y luego crear su modelo. Pues aquí me concentro yo más en que usted aprenda a hacer modelos de Machine Learning que otra cosa. Y que aprenda a trabajar con algunos algoritmos más que otra cosa. O sea, esa es la idea principal de esta materia. Entonces, por eso, no está de más que usted le dé un chequeado a esto que está acá, que por cierto, déjeme descargarlo. Y así también puede subir el material de apoyo de ustedes. O sea, ¿alguna pregunta acá o no? Sí, quizás, tal vez. No, profe. La pregunta sería que no importa qué base de datos y usted dijo que no importa. No, no importa. Al final tú le vas a pasar aquí la conexión de cada uno de ellos. O sea, si usted busca aquí, es sencillo. Conectarme a MySQL con Python. Que siempre te van a dar. Vamos a ver si lo tiene aquí. Muchas veces tú vas a tener que instalar, obviamente, un paquete.
Muchas veces va a ser así también. Fíjate acá, que tú tienes tu conexión, tú vas a importar el paquete. Siempre va a ser diferente. Hay muchísimas formas de tú hacerlo. Fíjate aquí, el mismo SQ, o sea, es más de lo mismo. Te dice, mira, tú vas a pasar aquí el host, va a pasar el user, el password. Algo interesante de esto, que tiende a cambiar mucho. Esa parte, bueno, no sé ya si está muy estable, pero anteriormente, bueno, la última vez que me he conectado sigue utilizando el mismo método, pero anteriormente cambiaba mucho. O sea, tú te conectabas y fácilmente dentro de 2 o 3 meses tú ibas a conectar, te daba un error y era que cambió la forma o el paquete, ya no existía, había otro. Porque miren, estos paquetes que aún no importa son desarrollados por comunidades que se dedican al desarrollo de algoritmos. Esas son las comunidades que cuando le dicen a ustedes, que tú tienes que manejar muchísimo cálculo, álgebra lineal para trabajar con esto, que tienes que ser un experto. Bueno, yo te diría que para trabajar con esto sí, tiene que ser por lo menos intermedio en esos ámbitos, pero ya los expertos son los que comienzan a crear este tipo de cosas, a crear paquetes. ¿Por qué? Porque son muy expertos y se dedican a eso, a estar desarrollando y haciendo crecer más el tema de cómo yo me conecto. Fíjense que también otra forma aquí, o sea, prácticamente cambia mucho, bueno, pocas cositas cambian y son las mismas. Si tú lo buscas de SQL, va a ser muy parecido, de Postgre también va a ser muy parecido. El de Postgre es uno de los más fáciles, porque con una línea prácticamente tú resuelves todo y casi nunca da problema. Con MySQL he tenido temas cuando están en Linux, pero no en todas las versiones. O sea, algunas versiones, bueno, en una que estaba que tenía CentOS, esa me dio dolor de cabeza, porque no tenía iptable, no tenía nada, no tenía bloqueo, tenía los puertos abiertos, la saqué del firewall, intentaba conectarme, cada vez que quería conectarme, daba un error. O sea, yo no sé a cuántos foros yo entré tratando de ver cuál era el inconveniente porque no veía, la verdad no veía ninguno real. Yo veía todo perfectamente bien y tú te conectabas por SSH, tú te conectabas por como sea, pero la conexión en sí no funcionaba. Entonces la idea, señores, de esto es que ustedes repasen lo más que puedan. Miren, hoy yo voy a introducir el tema de limpieza de datos, pero para no ligar una cosa con otra, como yo sé que el lunes lo resolvemos, será conectarse un poquito más, bueno, tratar de empezar la clase a la misma, qué sé yo, 5:40, 5 minutos antes, rayando, por si va y hace falta tiempo. Bueno, mejor que nos sobre tiempo y no que nos falte. No lo voy a iniciar hoy, pues ya por un tema de que nos quedan 10 minutos. Entonces, para no dejarme el tema media, sino comenzar a hablar del tema de la limpieza de datos, que es uno de los más interesantes. ¿Por qué de lo más interesante? Porque cuando usted va a crear su modelo de datos, vuelvo y le repito, hay un procedimiento detrás interesantísimo, que ese dataset tiene que llegar ahí lo más depurado posible. Porque un punto y coma, un coma, una interrogación, un null, muchas veces te va a dar errores y no te va a correr. O quizá cuando esté corriendo, por X o Y razón, en una de las funciones, comienza a transportar datos. O sea, es un problema, es bien, o sea, con el tema de la limpieza y la transformación del dato tiene que ser cauteloso, porque los modelos son ñoños. O sea, es un tema que el tipo de datos, la variable que voy a utilizar, como yo le dije, siempre procure, si yo voy a importar esto que está acá, vamos, donde yo tenía aquí, el wine, vamos a poner. Fíjense acá, cuando yo tengo un dataset como este, que es numérico, ese es mi mejor modelo, porque voy a trabajar con números y al final yo voy a utilizar NumPy, voy a utilizar una matriz y esto me facilita la vida muchísimo. Es decir, que cuando yo tengo una columna que yo la puedo convertir en numérica, llevo la numérica. ¿Por qué? Porque acá usted viene, usted lo deja igual y usted ve que él te procesa la cosa bien. Y tú dices, no, pero como lo procesó bien, yo no vi la diferencia. Como yo lo mencionaba en la primera clase, sí, tú no la vas a ver. Porque tú estás trabajando con 800 registros, 1000, 1200, quizás 2000. Pero ya cuando estamos hablando de 100.000, 200.000, 1.000.000 de registros, entonces ahí se ve la diferencia.
de que cuando tú trabajas con string o trabajas con datos numéricos, obviamente van a ocupar más espacio y el algoritmo lo va a entrenar muchísimo más rápido. Porque la mayoría de algoritmos van a comparar punto por punto. Y eso es que te hacen prácticamente como un árbol, como el de árbol, te consumen muchos recursos también, para por lo menos crearte el árbol. Y porque ellos te toman un panorama general de la data. Hay otros algoritmos que vamos a comenzar a ver, creo que el primero que vamos a ver será el próximo viernes, porque vamos a estar trabajando con limpieza el lunes y con el primer algoritmo de aprendizaje supervisado sería el viernes. Entonces, como estamos trabajando con ese algoritmo, usted se va a dar cuenta de que cada algoritmo en sí, cuando comencemos a aplicarlo, va a ser la misma temática. O sea, tomo el dato, lo importo, lo transformo en caso de que necesite transformarlo, lo limpio en caso de que necesite limpiarlo y lo cargo en el modelo. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que saber? ¿Cuáles argumentos utilizar? ¿Cuáles parámetros utilizar? Y sobre todo, ¿qué algoritmos utilizar? ¿Cuál me conviene dependiendo de la tipo de datos, del tipo de análisis que yo voy a hacer? ¿Por qué? Porque al final son algoritmos supervisados, van a hacer clasificaciones y predicciones. ¿Cuál trabaja mejor con valores discretos? ¿Cuál trabaja mejor con valores continuos? Esos son los tipos de información que yo tengo que saber. Ahora, ya cuando entremos a no supervisado, ya ahí sí es más profundo lo que usted tiene que, porque ahí tú vas a tener que tunear ese algoritmo. Cuando son supervisados, no se tunea tanto, pero sí, también dependiendo del tipo de métrica que tú le pongas para que te haga una clasificación o te haga una predicción, cambia mucho el resultado. O sea que hay que tener también cuidado con eso. Que luego, obviamente, veremos cada una de esas cosas a más detalle. Lo interesante es que comencemos a ver, cuando entremos a esos algoritmos que usted vea, como yo le mencioné, lo que está pasando en el mundo, o sea, quién lo está haciendo, cómo se está haciendo, qué algoritmo estamos utilizando. O no necesariamente tiene que ser ese algoritmo, pero sí la lógica que tiene ese algoritmo, olvídate que está aplicada. ¿Por qué? Porque la gente de Google crea sus propios algoritmos, crea sus propios frameworks, pero al final ellos aplican todos los algoritmos básicos, ellos lo aplican y crean su propio algoritmo. Usted va a tener ahí un Keras, que cuando usted analiza cada una de las capas que él tiene, usted dice, no, pero que aquí me está aplicando KNN, aquí me está aplicando regresión lineal, aquí me está utilizando doble de decisiones, aquí me está utilizando regresión logística. Él le llama de otra forma, pero al final me está combinando los métodos para llegar a una solución más óptima, y es válido. Ellos crearon su propio framework prácticamente, pero aplicando la matemática, que ya la básica, por así decirlo, que ya tenían otro algoritmo, ellos lo que hicieron su propio ecosistema para trabajar en conjunto, aprovechándolo, como que dice, aprovechando lo mejor de cada uno. Eso fue lo que prácticamente hicieron y es bueno y válido porque realmente es poderosísimo lo que tú puedes hacer con cada uno de ellos. Bien, miren, ahora voy a necesitar que ustedes hagan un lock